¿Fueron los pueblos del mar la devastación de la Edad de Bronce, o era una migración masiva, arrancando de algo peor? Bienvenidos amigos, a un nuevo capítulo de Enigmas del Mundo Antiguo. Soy Basilio, y esta noche nos embarcamos en un viaje fascinante hacia la costa oriental del Mediterráneo, donde las ciudades palaciegas de la Edad de Bronce alzaron sus murallas bajo un cielo que parecía prometer eternidad. Hoy desentrañaremos el misterio de los pueblos del mar, un enigma que ha intrigado a historiadores y soñadores por siglos. ¿Fueron hordas de invasores implacables que trajeron la ruina a civilizaciones florecientes, o migrantes desesperados huyendo de un destino cruel que los empujó al exilio? ¿Representaron un golpe externo que sacudió los cimientos del mundo conocido, o fueron el rostro visible de un colapso más profundo que ya latía en las entrañas de las sociedades de entonces, como un latido silencioso antes del estallido? Prepárense para una historia que combina documentos grabados en arcilla, rescatados de las ruinas por arqueólogos pacientes, relieves esculpidos en piedra que aún resuenan con ecos de batallas olvidadas, huesos que susurran historias de violencia y sufrimiento en tumbas olvidadas, y anillos de árboles que narran sequías interminables bajo un sol implacable. Juntos, viajaremos al siglo XII a.C., un tiempo en que el bronce se forjó no solo en los hornos de los artesanos, con el chisgueteo del metal fundido llenando el aire, sino en el estruendo de combates navales y terrestres que marcaron el fin de una era dorada, dejando tras de sí un silencio que aún resuena. Esta narración no solo explorará los eventos históricos centrales, sino que también se adentrará en las teorías modernas que intentan desentrañar este enigma, desde el cambio climático que alteró el equilibrio de la Tierra hasta las migraciones forzadas que redefinieron fronteras, pasando por las intrigas diplomáticas que precedieron al caos y las evidencias arqueológicas recientes que arrojan nueva luz sobre el pasado. Habrá espacio para las interpretaciones controvertidas de expertos contemporáneos, quienes debaten si estos pueblos fueron los verdugos de una era dorada o meros catalizadores de un sistema ya al borde del abismo, debilitado por factores internos y externos que se entrelazaron como un tapiz roto. ¿Están listos? Entonces, dejemos que la historia nos lleve a través de los siglos, con el viento del pasado susurrando en nuestros oídos. Como guías en este viaje, nos apoyaremos en las voces del pasado, las tablillas de Ugarit que gritan desesperación, los relieves de Medinet Habu que capturan la gloria y el terror, y los restos de ciudades que yacen bajo la arena, esperando ser descubiertos. Pero también miraremos hacia adelante, preguntándonos qué lecciones podemos extraer de esta caída para nuestro propio tiempo, en plena actualidad, cuando enfrentamos desafíos que resuenan con aquellos días lejanos. Este no será solo un relato de ruinas y batallas, sino una invitación a reflexionar sobre la resiliencia humana, la fragilidad de nuestros sistemas y la capacidad de renacer desde las cenizas. Así que tomen asiento, cierren los ojos por un momento y dejen que el Mediterráneo del siglo XII a.C. cobre vida ante ustedes, con sus olas rompiendo contra las costas de un mundo al borde del cambio. ¿Qué secretos desentrañaremos juntos? Solo el tiempo, y nuestra curiosidad, lo dirán. Capítulo 1. El esplendor antes de la tormenta, un mundo tejido con hilos de oro y vulnerabilidad. Cierra los ojos e imagina que estás de pie en los muelles de Ugarit, un puerto vibrante en el norte de lo que hoy es Siria, alrededor del año 1200 a.C. El aire se llena del aroma salado del mar y del perfume embriagador de la madera de cedro recién cortada, traída desde los bosques del Líbano por caravanas que cruzan montañas escarpadas. Barcos de proas altas y velas desgastadas por el sol llegan cargados de tesoros, lingotes de estaño extraídos de las remotas minas de Afganistán, ámbar brillante del Báltico que captura la luz como joyas vivientes, trigo dorado cosechado en las fértiles llanuras del Levante y especias exóticas que viajan desde el lejano valle del Indo, impregnando el aire con aromas desconocidos que despiertan la curiosidad de los transeúntes. Escuchas el murmullo constante de mercaderes fenicios, hititas y micénicos regateando precios con voces animadas, mientras escribas, con sus estiletes en mano,
Graban contratos en tablillas de arcilla con la escritura cuneiforme, un lenguaje que parece danzar bajo sus dedos hábiles como un ritual ancestral. Este era el Mediterráneo oriental a finales del segundo milenio antes de Cristo, una red intricada de intercambios materiales y culturales, un sistema mundo que unía reinos desde las pirámides de Egipto hasta las colinas de Anatolia, desde los puertos de Chipre hasta las fortalezas de la Grecia micénica, un tejido vivo de comercio y alianzas. Los palacios eran el latido de este mundo, centros de poder y creación que resonaban con vida. En Pilos o Micenas, imagina columnas talladas con motivos de leones rugientes que custodian salones donde reyes banqueteaban al son de poemas épicos recitados por bardos, sus voces elevándose sobre el tintineo de copas de bronce, mientras hornos humeantes forjaban espadas con incrustaciones de oro y escribas, sentados en taburetes bajos, registraban cada grano de cebada con meticulosa precisión en tablillas de Lineal B. Estos centros almacenaban alimentos en silos subterráneos capaces de alimentar a miles durante sequías prolongadas. Administraban impuestos en forma de tributos anuales calculados tras censos detallados que contaban cada cabeza de ganado, y organizaban talleres donde orfebres creaban joyas de oro incrustadas con lapislázuli y turquesa, obras de arte que reflejaban el esplendor de la corte. La economía dependía de rutas marítimas que serpenteaban desde el delta del Nilo hasta las islas del Egeo, pasando por puertos como Biblos o Encomi, y de una estabilidad climática que garantizaba cosechas abundantes, sostenida por sistemas de irrigación que transformaban tierras semiáridas en graneros llenos de vida. Tratados como el de Cadés, firmado en 1259 a.C. entre Ramsés II de Egipto y Atusili III de los hititas, no eran simples pergaminos polvorientos, sino pilares de paz que aseguraban el flujo de bienes y hasta el intercambio de princesas en matrimonios diplomáticos, uniendo a enemigos en una danza de poder y comercio que mantenía el equilibrio. Pero bajo este esplendor se escondía una fragilidad silenciosa, como un río subterráneo a punto de desbordarse en un estallido inesperado. El estaño, esencial para forjar el bronce que armaba a los guerreros y decoraba los palacios con su brillo metálico, llegaba de tierras lejanas y podía cortarse por conflictos o sequías que cerraban las rutas comerciales. La madera de cedro del Líbano, usada para construir flotas invencibles que surcaban los mares con velas al viento, se agotaba lentamente bajo el hacha de los carpinteros, dejando los bosques cada vez más desnudos. El grano, vital para alimentar ciudades en crecimiento que albergaban miles de almas, debía transportarse desde regiones fértiles, y cualquier interrupción amenazaba con el hambre que acechaba en las sombras. El crecimiento demográfico, que algunos historiadores estiman en un aumento del 20 a 30% en el Levante durante el siglo XIII a.C. basado en el número de asentamientos y enterramientos descubiertos bajo la arena, presionaba los recursos locales, mientras la sobreexplotación de los suelos llevaba a erosión y salinización que envenenaban la tierra. Estudios modernos, basados en análisis de polen de lagos como el de Gab en Siria y sedimentos del Mar Muerto, revelan que ya en el siglo XIV a.C. se registraban fluctuaciones climáticas que afectaban cultivos de olivo, vid y cereales, la base de la dieta mediterránea y del comercio de aceite y vino que llenaba los almacenes. Capítulo 2. Señales del caos, el murmullo de la tormenta. El telón se oscurece, y el escenario cambia drásticamente, como si una sombra se hubiera deslizado sobre el mundo. Las excavaciones nos revelan un rompecabezas inquietante, como si las piezas de un mundo entero se hubieran esparcido por el viento de la destrucción, capas de cenizas en hogares quemados de Tal-Kazal, donde el fuego dejó su marca imborrable, edificios abandonados sin reconstruir en Emar, sus muros derrumbados testigos de un abandono repentino, y cartas de Ugarit que yacen rotas y olvidadas, nunca enviadas a sus destinos lejanos. El rey Hammurapi, el último soberano de esta próspera ciudad-estado, deja un lamento grabado en arcilla que resuena a través de los siglos como un eco de dolor: el enemigo ha incendiado mi tierra, mi familia ha muerto, y yo gimo como un pájaro solitario sobre la terraza.
Estas palabras, halladas entre las ruinas carbonizadas por arqueólogos que las rescataron con manos temblorosas, capturan el último suspiro de una ciudad asediada, un grito de desesperación que se pierde en el humo y el silencio que siguió. Mientras, en las tierras de Anatolia, los anillos de árboles de robles centenarios y los análisis de espeleotemas en cuevas como Gumuslú nos cuentan una historia diferente pero igual de sombría. La tierra misma parece haber conspirado contra este mundo, trayendo una sequía devastadora entre 1198 y 1196 a.C., con lluvias reducidas a menos de la mitad de lo normal, un castigo del cielo que arrasó cosechas de trigo y cebada, secó pastizales y dejó a los rebaños al borde de la extinción bajo un sol abrasador. Esta megasequía, parte de un cambio climático global ligado al debilitamiento de la monzón asiática y posiblemente amplificada por erupciones volcánicas lejanas, duró al menos 3 años consecutivos, empujando a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de refugio en costas más verdes donde el agua aún corría. Pero no fue solo el clima el que tejió esta red de caos que se extendía como una telaraña sobre el Mediterráneo. Epidemias, posiblemente de viruela o tifus, se propagaron a través de las rutas comerciales abarrotadas de barcos y mercados, llevadas por ratas y mercaderes desprevenidos que no sabían que portaban la muerte. Terremotos, como el que sacudió Chipre en 1223 a.C. y derrumbó ciudades como Kition, añadieron su furia a la tierra temblorosa, dejando ruinas que aún yacen bajo la tierra. La presión ambiental rompió las rutas comerciales que sostenían a los palacios, debilitó ejércitos que dependían de tributos para su sustento y dejó a los estados al borde del abismo, incapaces de mantener el control sobre territorios que se fragmentaban. Imagina a un rey hitita, Tualilla IV, sentado en su trono en Atusa, recibiendo mensajeros con noticias de sequía mientras sus vasallos luguianos se rebelan en Arsaba, sus voces alzándose en desafío, y flotas enemigas surcan el horizonte como sombras amenazantes que se acercan con cada ola. Era un polvorín a punto de estallar, y las grietas en este mundo interconectado se hicieron imposibles de ignorar, como un presagio escrito en el polvo de las calles vacías y los campos abandonados. Conflictos internos, evidenciados por cráneos con heridas de flecha y hachas en Micenas, sugieren revueltas palaciegas o invasiones desde dentro, mientras la desigualdad crecía entre élites y campesinos que veían cómo sus cosechas se marchitaban. Este murmullo de la tormenta no fue un evento aislado, sino el comienzo de una cadena de desastres que pondría a prueba la resiliencia de un mundo que se creía eterno. Capítulo 3. La irrupción de los pueblos del mar, sombras en el horizonte. Escucha el rugido de tambores de guerra que resuena en la distancia, un sonido que atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros como un eco distante. En el templo mortuorio de Ramsés III en Medinet Abu, los relieves tallados nos transportan a una escena épica que parece cobrar vida ante nuestros ojos. Naves de proas curvadas como aves rapaces surcan las olas con velas desplegadas al viento, guerreros tatuados luchan cuerpo a cuerpo con lanzas y escudos que reflejan el sol, y prisioneros con plumas en la cabeza y faldas plisadas son llevados en cadenas bajo la mirada severa del faraón, cuya figura domina la piedra. Los textos, grabados en jeroglíficos que parecen contar una historia de gloria, narran cómo los Peleset, Jeker, Sekeles, Denien, Hueses, Serden, Luca y Teres avanzaron como una tormenta implacable, cargando sus barcos no solo con guerreros endurecidos por la batalla, sino con hombres, mujeres y niños, como si huyeran de un destino peor que la guerra misma. Ramsés III, en el año 8 de su reinado, 1177 a.C., proclama victoria en batallas navales en la desembocadura del Nilo, donde sus galeras se embistieron con arpones y redes que atrapaban a los enemigos, y en desembarcos en Dhai, el Levante, donde sus arqueros derribaron a los invasores con flechas que silbaban en el aire. Pero ¿fue esta victoria tan completa como dice la piedra, o fue una narrativa tejida por el poder para ocultar las heridas de un reino tambaleante? Estos pueblos del mar no parecen una sola etnia unificada, marchando bajo una bandera común, sino una coalición diversa y heterogénea, migrantes forzados por hambrunas que secaron sus tierras,
Piratas oportunistas que veían en el caos una chance de riqueza y supervivencia, refugiados desplazados por el colapso de sus propios hogares tras la caída de los imperios hititas y micénicos, y comunidades costeras que se movilizaron en masa ante la desesperación. Algunos historiadores los vinculan al Egeo, sugiriendo que los Peleset podrían ser micénicos desarraigados de Creta o el Peloponeso, huyendo de invasiones dorias o sequías que dejaron sus campos yermos, mientras otros los asocian con los luguianos de Anatolia Occidental, cuyos reinos se fragmentaron tras la ruina de Atusa. Hay teorías que los sitúan en el Mar de Mármara, el Adriático o incluso el Atlántico, pero la evidencia más sólida, como la cerámica Felsenbachrom hallada en Ascalón con motivos de aves y espirales, apunta a un origen mixto. Las excavaciones confirman este caos con un mosaico de pruebas, ciudades quemadas como Tel Cassile, donde las llamas dejaron su marca en las paredes, abandonos repentinos en Encomi y Calabazos en Chipre, donde las casas quedaron vacías como si sus habitantes hubieran huido en un instante, y cerámica foránea micénica y se esparcida por el Levante, un testigo silencioso de movimientos masivos. Las cartas de Ugarit mencionan 7 barcos enemigos que surcaron sus aguas, y los archivos hititas fragmentados hablan de hombres del mar que saquearon costas con una furia que no conocía piedad. ¿Eran estos pueblos del mar los causantes de la ruina, o simplemente el síntoma de un mundo ya al borde del colapso, un sistema que se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones? Las respuestas se entrelazan como los hilos de un tapiz roto, una confederación impulsada por la desesperación que atacó centros debilitados por sequías y terremotos, como buitres sobre un cuerpo moribundo, aprovechando la debilidad para reclamar un lugar en la historia. Capítulo 4. La caída de los imperios, el eco de las ruinas. El dominó comienza a caer, y el estruendo resuena por todo el Mediterráneo como un trueno que anuncia el fin. Atusa, la imponente capital hitita con sus murallas de 9 kilómetros y templos dedicados a Tesub, el dios de la tormenta, se convierte en cenizas alrededor de 1180 a.C., sus 30.000 tablillas cuneiformes silenciadas abruptamente, sus calles vacías cubiertas de hollín que aún guarda el olor de la destrucción. Ugarit arde en un incendio feroz alrededor de 1190 a.C., dejando cartas desesperadas atrapadas en el tiempo como testigos mudos, sus muelles capaces de albergar 200 barcos reducidos a escombros carbonizados, y un trono de marfil intacto pero enterrado bajo la devastación, un símbolo de una gloria perdida. Los centros micénicos de Micenas, Tirinto y Pilos quedan en ruinas entre 1200 y 1150 a.C., sus murallas ciclópeas derrumbadas por terremotos o asedios que dejaron grietas profundas, sus depósitos de grano saqueados por manos desconocidas, y la escritura lineal ve desvaneciéndose en el olvido como un eco que se pierde en el viento. En contraste, Egipto resiste bajo Ramsés III, con victorias registradas en el Delta y el Fayum contra coaliciones de libios y pueblos del mar, sus relieves en Medinet Abu mostrando galeras que embisten y arqueros que disparan con precisión mortal. Pero a un costo alto, el papiro Harresi revela donaciones para reconstruir templos dañados por la guerra, pero también escasez de mano de obra que dejó proyectos a medio terminar. Huelgas en tumbas reales donde los trabajadores alzaron sus voces en protesta, y un asesinato del faraón en un complot harem en 1155 a.C., un golpe final a su legado. Al examinar las causas inmediatas, las excavaciones pintan un cuadro desgarrador. Casas quemadas en Bat-Shian con flechas egeas incrustadas en las paredes como marcas de una batalla feroz, muros colapsados en Alalak por sismos que sacudieron la tierra, y restos de armas fenicias mezcladas con cerámica micénica en tumbas que guardan los secretos de los caídos. Pero también hay evidencias de crisis internas que debilitaron estos imperios desde dentro, como un cáncer silencioso. Cambios en la distribución de la cerámica, de estilos palaciegos a producciones locales rudimentarias hechas con manos temblorosas, reflejan una economía en declive. El declive de la escritura hitita y el lineal B señala la pérdida de un sistema administrativo que sostenía el orden, y una reorganización social hacia comunidades pequeñas y autosuficientes en aldeas fortificadas muestra un mundo que se fragmenta.
Esto sugiere que la destrucción no fue solo externa, obra de invasores implacables, sino que muchos estados ya estaban debilitados por problemas económicos como la inflación en el bronce por la escasez de estaño, administrativos como la corrupción en las cortes hititas documentada en edictos reales que intentaban mantener el control, y ecológicos como la deforestación en el Líbano que redujo la lluvia y erosionó los suelos, dejando la tierra desnuda. Hubo olas de violencia coordinadas que arrasaron ciudades, como sugieren las inscripciones de Merneptah en 1208 a.C. contra libios y pueblos del mar, o fue una desintegración gradual que dejó a estos grupos móviles saquear lo que quedaba. La verdad parece tejer ambos hilos, ondas de caos sobre una base de fragilidad sistémica. Capítulo 5. La Edad Oscura, de las cenizas, un nuevo amanecer. Tras el estruendo de la caída, un silencio sepulcral envuelve el Mediterráneo oriental, como si el mundo hubiera contenido el aliento. Esta es la Edad Oscura, un periodo de transición de unos 400 años, desde aproximadamente 1100 hasta 800 a.C., marcado por el silencio de los archivos escritos que una vez llenaban los palacios, la contracción de las redes comerciales que conectaban continentes y una despoblación estimada en un 50 a 70% en algunas regiones, dejando atrás aldeas fantasmas. Los palacios, que una vez resonaron con el bullicio de escribas y mercaderes, desaparecen como centros redistributivos, sus salones vacíos eco de un pasado glorioso, reemplazados por chozas humildes donde la supervivencia era el único objetivo. La escritura, como el lineal B en Grecia o el cuneiforme en Anatolia, se pierde por siglos, reemplazada por tradiciones orales que Homero recopilaría en la Ilíada y la Odisea alrededor de 750 a.C., relatos transmitidos alrededor de fogatas bajo un cielo estrellado. Las rutas comerciales de larga distancia se reducen a trueques locales y costeros, con el estaño convirtiéndose en un lujo olvidado y el hierro emergiendo como un metal accesible, forjado en hornos humildes por artesanos anónimos que trabajaban con manos callosas. Pero esta Edad Oscura no fue solo declive y olvido, un vacío donde la historia parecía detenerse. En su seno germinaron procesos de renacimiento que brotaron como flores entre las ruinas. Nuevas identidades como los dorios, posiblemente migrantes del norte griego con dialectos propios que traían nuevas canciones, emergieron con fuerza, redefiniendo las tierras del Peloponeso. Innovaciones como la cerámica submicénica evolucionaron hacia el estilo geométrico, con motivos abstractos que decoraban vasijas con manos temblorosas pero llenas de esperanza, precursor del arte clásico que florecería siglos después. La experiencia del colapso reconfiguró las relaciones de poder, sentando las bases para las polis autónomas que darían a luz a la democracia ateniense, donde las voces de los ciudadanos comenzarían a alzarse. En sitios como Lefkandi, en Eubea, tumbas de élite con cremaciones y ofrendas de joyas revelan una continuidad aristocrática y contactos con Fenicia, un puente hacia un nuevo mundo comercial. Mientras pequeñas comunidades sobrevivían adaptando tecnologías como el hierro, más abundante y forjable en hornos sencillos. El mundo que emergió 4 siglos después, la Grecia arcaica con colonias en Sicilia, Marsella y Asia Menor, y los fenicios expandiendo el alfabeto como un regalo a la humanidad, no era el mismo que el de los palacios caídos, pero su fertilidad cultural nació de las cenizas de la adversidad, como un roble que crece tras un incendio. La Ilíada, con sus héroes errantes como Aquiles y sus ciudades caídas como Troya, es un eco poético de esas ruinas, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay semillas de luz, historias que se transmitieron de generación en generación hasta llegar a nosotros. Este periodo de transición fue un lienzo en blanco donde se pintaron nuevas formas de vida social, desde asambleas tribales que debatían bajo los olivos hasta aldeas que se convirtieron en cunas de civilizaciones futuras, demostrando que el colapso, aunque devastador, no fue el fin, sino un comienzo disfrazado de silencio. Capítulo 6. Legados y misterios, huellas en la arena del tiempo. Los pueblos del mar dejaron huellas duraderas en la arena del tiempo, marcas que aún podemos rastrear con la luz de la arqueología.
Los Peleset, asentados en Filistea tras su derrota parcial ante Ramsés III, introdujeron cultos a dioses como Dagón y cerámicas bícromas que influyeron en los israelitas, dejando un legado cultural que resuena en las páginas de la Biblia y en los yacimientos de Gaza y Askelon. Estos filisteos, con sus ciudades pentápolis, trajeron consigo tradiciones del Egeo que se mezclaron con las locales, creando una sociedad híbrida que resistió el paso de los siglos. Los Cerden, posiblemente originarios de Cerdeña, podrían haber contribuido al desarrollo de las torres nurágicas, estructuras megalíticas que aún se alzan como centinelas de piedra, sugiriendo que su paso por el Mediterráneo dejó más que destrucción, sino también un eco arquitectónico que perdura. Otros grupos, como los equeles de Sicilia, dejaron indicios de su presencia en cerámicas y armas encontradas en el oeste, un rastro que invita a especular sobre sus orígenes y destinos. Pero los misterios que envuelven a estos pueblos no se detienen en lo tangible. Algunos especulan sobre vínculos con la Atlántida, la legendaria isla descrita por Platón, cuya desaparición podría estar relacionada con los eventos del siglo XII a.C., aunque la evidencia sigue siendo escasa y envuelta en mitos. ¿Fueron los pueblos del mar los últimos habitantes de esta tierra perdida, forzados a migrar cuando las aguas la reclamaron? Las teorías varían, desde conexiones con erupciones volcánicas como la de Tera hasta movimientos de macroculturas europeas que se desvanecieron en la historia. Los relieves de Medinet Abu, con sus figuras tatuadas y barcos ornamentados, alimentan estas hipótesis, mientras los arqueólogos debaten si estas imágenes son propaganda o reflejos de una realidad más compleja. Documentos como los de Ugarit, que mencionan bárbaros capturados, añaden capas de intriga, sugiriendo que estos pueblos eran más diversos de lo que las crónicas egipcias admiten. El legado de los pueblos del mar trasciende su papel como destructores, convirtiéndose en un símbolo de adaptación y supervivencia. En Canaán, su llegada marcó el inicio de nuevas dinámicas culturales, mientras en Italia los posibles Teres pudieron influir en el surgimiento de los etruscos, un pueblo que dejaría su huella en la Roma futura. Estos misterios, aunque no resueltos, nos invitan a mirar más allá de las ruinas, a imaginar las historias de quienes huyeron, lucharon y reconstruyeron, dejando un eco que aún resuena en las costas del Mediterráneo. ¿Qué más guardan estas arenas? Solo el tiempo, con la ayuda de nuevas excavaciones, podrá revelar los secretos que aún yacen enterrados, esperando ser descubiertos por mentes curiosas como la tuya. Capítulo 7. Reflexión bajo las estrellas, lecciones para el presente. Hemos recorrido juntos, amigos, un mundo que parecía eterno y se desvaneció en un suspiro, como un sueño interrumpido por el amanecer. Los pueblos del mar, ya sean invasores implacables, migrantes desesperados o una mezcla de ambos, aparecen en las fuentes como catalizadores visibles de un proceso mucho mayor. Un colapso multifactorial tejido con hilos de sequías severas entre 1198 y 1196 a.C., ciudades incendiadas cuyos restos aún yacen bajo la arena como testigos mudos, y documentos que gritan desesperación y migración masiva en un coro de voces perdidas. Y sin embargo, la incertidumbre persiste, como un velo que cubre los detalles de esta historia, dejando espacio para la imaginación y el debate. El final de la Edad de Bronce no es una narración simple con un solo culpable al que señalar, sino una telaraña compleja de factores interdependientes, cambios climáticos que secaron ríos y provocaron hambrunas que diezmaron poblaciones, tensiones económicas por la escasez de metales y la ruptura de cadenas de suministro que paralizaron el comercio, movimientos humanos forzados por la pobreza y el miedo que redefinieron fronteras. Tal vez la lección más profunda que estas ruinas nos susurran sea filosófica y atemporal, un susurro que atraviesa los siglos hasta llegar a nosotros en esta noche del 24 de septiembre de 2025. La civilización humana es simultáneamente un testimonio de creatividad asombrosa, con palacios que se alzan hacia el cielo y barcos que cruzan mares, y una prueba de vulnerabilidad inquietante, expuesta a la furia de la naturaleza y los errores de sus propios sistemas.
Lo que hoy consideramos orden inquebrantable, nuestras cadenas de suministro globales, dependientes de climas estables y recursos finitos que se agotan día a día, podría convertirse mañana en escombros olvidados, un eco de Atusa o Ugarit en nuestro futuro. Y de esos escombros podrían florecer nuevas formas de vida social, como las polis griegas que inventaron la democracia o los fenicios que esparcieron el alfabeto por el mundo, demostrando que la resiliencia es tan humana como la fragilidad. ¿Y nosotros, en este siglo XXI que camina hacia lo desconocido con pasos inciertos? ¿Qué preguntas nos impone este episodio antiguo, tan cercano en su esencia a nuestras propias crisis? ¿Somos capaces de reconocer las señales sutiles, el calentamiento acelerado de nuestro planeta, la inflación de recursos escasos que sube como la marea, las migraciones masivas provocadas por guerras y sequías que llenan los titulares antes de que se transformen en puntos de no retorno? ¿O estamos condenados a interpretar los grandes colapsos solo en los manuales de historia, cuando ya sea demasiado tarde para actuar, mirando atrás con nostalgia mientras el mundo cambia a nuestro alrededor? Reflexionemos bajo estas estrellas que han visto caer imperios y renacer esperanzas. El Mediterráneo de 1200 a.C. no está tan lejos, sus ecos resuenan en nuestras costas hoy, advirtiéndonos de la fragilidad de los sistemas que sostenemos. Soy Basilio, de Enigmas del Mundo Antiguo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Ha sido un placer compartir estas historias con ustedes y espero que lleven estas reflexiones en sus corazones. Hasta el próximo capítulo, donde desentrañaremos otro misterio escondido en las arenas del pasado. Y recuerden, amigos, la historia no es solo un eco del ayer, es un espejo que refleja nuestro futuro incierto. Que tengan una noche llena de sueños y preguntas.